Grupo número 14, tema 4. Contaminación atmosférica por emisiones industriales. Definición. Se entiende por contaminación atmosférica a la presencia en la atmósfera de sustancias en una cantidad que implica molestias o riesgos para la salud de las personas y de los demás seres vivos, así como que pueden atacar distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables. El nombre de contaminación atmosférica se aplica por lo general a las alteraciones que tienen efectos que pueden causar muchos daños en los seres vivos y los elementos materiales. Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos industriales que implican combustión tanto en industrias como en automóviles y calefacciones residenciales. Generan dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, entre otros contaminantes. Igualmente, algunas industrias emiten gases nocivos en sus procesos productivos, como es el cloro o hidrocarburos que no han realizado combustión completa. La contaminación atmosférica puede tener carácter local cuando los efectos ligados al foco se sufren en las inmediaciones del mismo, o planetario cuando por las características del contaminante se ve afectado el equilibrio del planeta y zonas alejadas a las que contienen los focos emisores. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Ariel Villarroel Rojas y hoy voy a explicar lo que son las causas atmosféricas de la contaminación industrial. Con la llegada de la revolución industrial entre los años 1760 y 1800 se diseñaron procesos de producción utilizando energía imaginaria, dando así a la gran industria actual. La contaminación del aire por la actividad industrial es un problema que contempló desde los inicios de la revolución industrial. Entre ellos tenemos las grandes fisuras en la capa de ozono, también como el cambio climático y el calentamiento global. Entre ellos, algunas de ellas se pueden resumir de la siguiente manera. Las empresas o procesos que llevaron a una gran contaminación a lo largo de todos estos años fueron extracciones mineras, uso de pesticidas en las actividades agrícolas, industrialización excesiva y quema de combustibles. Y todos estos procesos también llevaron a que se diera una gran deforestación para obtener todos los materiales. Regresando a las extracciones mineras, viendo todos los químicos que se utilizaban, llegaron a contaminar tanto los ríos como la atmósfera. En el caso de los pesticidas, se tuvieron que utilizar ciertos químicos para que las plantas sean más resistentes a ciertos entornos o a algunos bichos o insectos que empezaban a dañar los cultivos, dando también esto paso a que la atmósfera, el ambiente, todo llegue a ser contaminado. Una industrialización excesiva, el aumento de fábricas y el consumo son otra causa por la contaminación atmosférica. Mientras mayor sea la demanda de un producto, más grande va a crecer la industria, por lo tanto va a requerir muchos más materiales y esto conlleva a que va a generar mucho más contaminación. En la quema de combustibles es una de las grandes industrias que contamina todo el medio ambiente, tomando en cuenta desde que el transporte empezó a evolucionar. Y hablando de la deforestación, gracias a todo esto pudimos ver un cambio notable en el ambiente, ya que las plantas ya no podían consumir el mismo CO2 debido a que en gran magnitud ha ido decreciendo lo que sería los árboles, bosques y demás. A continuación se puede mostrar una tabla donde se muestra todos los países que llegan a contaminar, tomando en cuenta los tres primeros que son China, liderando, en segundo lugar Estados Unidos y en tercero tenemos a toda la Unión Europea. Estos datos son registrados hasta el año 2018, pero hasta actualmente siguen creciendo exponencialmente. Mi nombre es Jorge Gerson y yo les hablaré del efecto de la contaminación atmosférica por emisiones industriales. En su gran mayoría son causadas por gases como los CFC, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y dióxido de azufre. Estos tienen efectos negativos en el clima, en la biosfera, la salud humana y en los materiales. Sus efectos en el clima son mayormente a causa de emisiones grandes de dióxido de carbono, los cuales conducen
a un aumento de las temperaturas, dando paso así al calentamiento global. Sus efectos en la biosfera son causados por algunos gases que en contacto con el ozono producen su disminución de concentración y permiten el mayor ingreso de niveles de radiación ultravioleta, los cuales son muy nocivos para la vida. Gases como el dióxido de carbono o el óxido de azufre, disueltas en agua de lluvia, son muy dañinos para los ecosistemas. También los efectos en los materiales se pueden ver por gases como el monóxido de carbono, que son emitidos por algunas industrias, ya que estos pueden producir erosión en los materiales con los cuales construimos algunos objetos, como ser los edificios. Los efectos en la salud humana son muy graves, dado que estos pueden producir irritaciones oculares, irritaciones respiratorias, desde una simple tos hasta enfermedades pulmonares graves como el asma. También pueden producir irritaciones en la piel hasta llegar a distintas variedades de formas de cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 100 millones de personas se ven afectadas por contaminación atmosférica de niveles altos en toda Latinoamérica. Bolivia también enfrenta este tipo de contaminación, dado que el acelerado crecimiento de sus ciudades importantes también dieron paso al aumento del parque automotor y el crecimiento de las industrias. Las ciudades con mayor contaminación por material particulado en Bolivia son la ciudad de La Paz y Cochabamba. Al menos 9 de cada 10 personas a nivel mundial respiran aire contaminado. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Miranda Castellón Joel Rolando y ahora hablaremos de algunos ejemplos de contaminación atmosférica. Bueno, entre los países más contaminados podríamos decir que está la India, ya que se sufrió en los últimos años un fuerte cambio climático debido a su contaminación. El 2019, en una feria en la ciudad de Nueva Delhi, se presentó un gas tóxico que detuvo prácticamente la ciudad por una semana hasta que este se disipara. Otro de los países más contaminados también sería China. China no solo es el país más contaminado, sino que también es el país que más contribuye a contaminar la atmósfera a nivel mundial. Este ha luchado en reducir su emisión de contaminación en estos últimos años y lo ha logrado reducir alrededor de un 35%. Pero aún así se están implementando medidas para mejorar la calidad de su atmósfera. También podríamos hablar de Vietnam, ya que desde que los militares estadounidenses rociaron agente naranja, que es un herbicida, sobre este país, el herbicida entró en contacto con la atmósfera, haciendo que su atmósfera se volviera muy tóxica. Entonces estos serían algunos de los ejemplos que podríamos dar en el mundo sobre contaminación atmosférica. Pero sin ir muy lejos, Bolivia tampoco se encuentra lejos de estar libre de contaminación. Podríamos hablar de la ciudad de Cochabamba, ya que detrás del aeropuerto se encuentran fábricas de ladrillo. Estas contribuyen en la contaminación en un 12% en total. Se ha tratado de mitigar este tipo de contaminación cambiando el uso de leña por gas, pero es algo que va a tomar tiempo todavía en acabar. Según muchos artículos, el mayor porcentaje de contaminación en Bolivia no es por agentes industriales, sino que más bien es por el sector automotor, o sea, por los desechos de los automóviles y todos los agentes que dispersan en la atmósfera. También podríamos hablar de la ciudad de La Paz. La ciudad de La Paz mostró un decremento en su cantidad de contaminación atmosférica gracias a la pandemia, pero ni bien la pandemia se flexibilizó, este subió drásticamente a niveles a los que se encontraba anteriormente. Cochabamba y La Paz estarían entre las ciudades más contaminadas a nivel de Bolivia. Y bueno, estos serían algunos ejemplos que presentamos y hay algunos más en nuestro informe. Muchas gracias, ingeniero.